Lo llamaban un inútil, un viejo roto que ni siquiera podía ensillar un caballo sin torpeza, una figura encorvada paleando estiércol bajo el sol despiadado de Texas. No sabían o no les importaba saber que Thaddeus Mackenzie había llevado una vez el rango de coronel. Ahora en el rancho Broken Arrow, su nombre no significaba nada. Solo era el borracho viejo para los jóvenes vaqueros que se burlaban de él cada día. Esa mañana, el calor golpeaba el techo del establo como el martillo de un herrero. La espalda de Mackenzie crujía con cada movimiento, sus manos curtidas aferraban la pala con tanta fuerza que los nudillos se le ponían blancos. El sudor le corría por la cara quemada por el sol, mezclándose con el polvo. Cada gota arrastraba los fantasmas de soldados caídos, órdenes dadas con desesperación y la vergüenza callada que lo había acompañado por una década. Jeremiah Caldwell. El capataz entró al establo como un rey en su trono. «Muévete, viejo», ladró su voz cortando el aire como un látigo. «El señor Harrison espera visitas importantes y no voy a permitir que este chiquero nos haga quedar mal». Escupió sobre la paja justo a los pies de Mackenzie. Un grupo de vaqueros jóvenes se amontonó en la entrada riéndose como escolares viendo a un fenómeno de circo. Para ellos Mackenzie no era más que una reliquia, un veterano arruinado cuyas historias de guerra ya olían más a alcohol que a gloria. Pero entonces, él levantó la vista. Solo por un momento, los ojos azul acero de Mackenzie se encontraron con los de Caldwell, y algo cambió. El capataz vaciló, dio medio paso atrás sin darse cuenta. El aire se volvió tenso. Nadie habló. Las risas murieron en seco. Había algo antiguo y peligroso en esa mirada, algo forjado en fuego y sangre. Luego Mackenzie apartó la vista. No dijo nada. Se agachó y siguió trabajando. El silencio ese siempre había sido su armadura. Las palabras podían traicionar. Los ojos podían delatar. Pero el silencio podía enterrarte más hondo que cualquier tumba. Entonces se oyó el sonido leve pero inconfundible. Cascos. Rítmicos. Disciplinados. No eran salvajes. No eran civiles. Mackenzie se quedó helado. Solo él lo reconoció por lo que era una unidad de caballería. Y en ese instante lo supo el pasado que había enterrado bajo estiércol y sudor regresaba al galope, con cada casco marcando el compás perfecto del regreso. Bajo el abrasador calor de Texas, algo no dicho pareció tensarse en el aire alrededor del rancho Broken Arrow, mientras los peones se afanaban torpemente con sus tareas. Thaddeus Mackenzie se quedó inmóvil. Sus oídos aún agudos, a pesar de los años, captaron un sonido que ninguno de los hombres más jóvenes notó. Cascos. Pero no el galope disperso de mercaderes o viajeros. No esto era rítmico, disciplinado, atronador. Cadencia militar. Caballería. Dejó el cepillo con el que trabajaba una vieja silla de montar. Su rostro curtido por el sol empapado en sudor se tensó de golpe no de miedo, sino con ese tipo de angustia que surge desde el alma. 10 años de silencio, de exilio, de vivir como un fantasma entre los vivos, y ahora ese anonimato frágil galopaba hacia él. Caldwell irrumpió en el establo sin aliento, gritando como un loco. Mackenzie mueve esas malditas manos. Tenemos oficiales del ejército en camino. Este lugar tiene que brillar o estoy muerto.
No se dio cuenta de que el hombre al que acababa de gritar estaba temblando, no de pánico, sino de recuerdos. Mackenzie había sido un hombre erguido al frente de regimientos, comandando a quienes cabalgaban hacia la muerte y la gloria. El sonido de esos cascos solía ser su sinfonía. Y ahora eran una marcha fúnebre para la vida que había sepultado. Un joven peón Billy irrumpió. Señor Caldwell, hay un oficial al frente. Su uniforme brilla con más oro del que he visto en mi vida. Caldwell palideció. La desesperación se tiñó de miedo. Agarró el hombro de Mackenzie, los dedos clavándose en la tela gastada y el músculo viejo. No digas nada, viejo, ni una maldita palabra. No me hagas quedar en ridículo. Mackenzie miró la mano aferrada a su hombro, luego levantó la vista, ojos afilados azules, como el acero y el doble de fríos. Dijo en voz baja, «Lo entiendo perfectamente, señor Caldwell». Pero Caldwell no entendía absolutamente nada, porque lo que cabalgaba hacia ese rancho no era solo una columna de soldados, era la rendición de cuentas, una tormenta de verdad a punto de estallar sobre cada mentira sobre la que se había construido el Broken Arrow. En ese momento, el silencio dentro del establo era espeso como humo de pólvora suspendido en el aire. Cada mirada se clavó en los dos hombres, en uno con un uniforme militar, reluciente, ojos afilados como un sable. El otro, un anciano desgastado con las manos manchadas de heno y estiércol. Nadie respiraba. Nadie se reía ya. Y entonces, el coronel Marcus Webb habló cada palabra, un clavo martillado en el ataúd de la ignorancia. Al hombre al que acabas de llamar un borracho inútil, ese es el coronel Thaddeus Mackenzie. El mismo Mackenzie que sostuvo Antietam Creek durante 3 días bajo fuego, salvando 200 vidas, incluida la mía. Las palabras estallaron como un cañonazo. Caldwell, el capataz engreído, que pavoneaba como un pavo real, mientras le gritaba órdenes a Mackenzie, se desplomó como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Su rostro perdió todo color, las rodillas golpearon la paja. Sus labios se movieron buscando una excusa, un ancla, pero no salía nada. No había rescate ante la vergüenza que lo devoraba por completo. Mackenzie no se jactó. No levantó la barbilla, ni se regodeó en el momento. Solo exhaló un largo suspiro, un suspiro cargado con 10 años de esconderse, 10 años, llevando un nombre demasiado pesado para cargar. Ahora ese nombre había regresado, y con él todos los fantasmas que creía haber enterrado. Los susurros se levantaron como hojas secas al viento. Algunos peones bajaron la vista avergonzados. Otros intentaron desaparecer detrás de sus horquillas. Un joven soldado se irguió mientras la realización se dibujaba en su rostro. Estaban en presencia de un capítulo viviente de la historia. Nadie sabía qué hacer. Nadie sabía si debían saludar o arrodillarse. Pero Mackenzie permaneció inmóvil, manos curtidas, dignidad silenciosa, y ojos que habían visto tanto la gloria como el infierno. Ya no era una sombra de sí mismo, sino un hombre al que por fin volvían a llamar por el nombre que tanto había intentado olvidar. El hombre que una vez fue despreciado como inútil, ahora se erguía con dignidad sin inclinarse ante quienes lo habían menospreciado. Pero en lugar de ira o venganza, ofreció algo que nadie esperaba: la verdad. Una verdad que no rompía huesos con fuerza, sino con su peso. Thaddeus Mackenzie no gritó. Su voz áspera por los años y apenas audible era la de un hombre que alguna vez comandó legiones, ahora reducido a cenizas por años de culpa. No soy un héroe, dijo. Soy un sobreviviente.
Y eso es el castigo más cruel de todos. Cada rostro se volvió hacia él. Los veteranos contuvieron la respiración. Caldwell se congeló a medio paso, con restos de lágrimas aún frescas en su rostro. Mackenzie no habló de gloria, sino de fracaso de Petersburg, de confiar en información con 3 días de antigüedad, de enviar a 200 jóvenes soldados directo a la matanza. Debí haber muerto con ellos, susurró las manos temblorosas. En cambio, viví, y los entierro a cada uno en mis sueños cada noche desde entonces. Nadie se burló, nadie lo interrumpió. Por primera vez no veían a un mozo de establo, veían a un hombre que cargaba una culpa demasiado pesada para un solo alma. Entonces Billy, el más joven entre ellos, dio un paso al frente con la voz temblorosa. Mi hermano murió en Petersburg, señor. El aire se detuvo, pero Billy no acusó. Recordó la última carta que su hermano había escrito. En ella hablaba de Mackenzie, no como comandante, sino como un hombre que conocía el nombre de cada soldado que visitaba a los heridos personalmente. Las palabras cayeron como un martillo. Mackenzie se dio la vuelta con lágrimas resbalando por sus mejillas ajadas. Durante 10 años se había encerrado en una prisión construida con vergüenza, y ahora el chico que perdió a su hermano acababa de entregarle la llave. El trueno de los cascos rompió el silencio tenso del establo. La puerta principal de Broken Arrow se abrió de golpe en una nube de polvo rojo. Un explorador de caballería solitario llegó al galope con la capa ondeando detrás de él, el rostro quemado por el sol y tenso por la urgencia. No era un mensajero de paz, todos lo supieron en el instante en que apareció. «¡Coronel Webb!», jadeó el jinete, la voz ronca tras horas de galope sin pausa. «Tenemos un problema serio, señor». Lo que siguió cayó sobre el establo como una detonación. El jefe Running Bear, líder de los Apache, se ha escapado de la reserva y viene hacia aquí con 50 guerreros montados. No era un ataque al azar. No era un arrebato de furia. Estaban buscando a alguien en particular. Thaddeus Mackenzie se quedó helado como si un rayo hubiese partido el suelo bajo sus botas. Lo oyó. El nombre, Canyon Creek. La batalla que nunca había dejado sus sueños. El día que salvó a 40 soldados a costa de una sola vida, Stonewolf, el hermano de Running Bear. Una decisión grabada en su alma con más dolor que cualquier herida de guerra. Preguntan por él. Continuó el explorador con los ojos saltando de rostro en rostro. Lo están buscando por todos lados. Saben que está aquí. El silencio cayó como la nieve sofocando cada aliento. Y entonces, desde las sombras, la voz de Jeremiah Caldwell cortó la tensión como un latigazo. No solo tenía miedo, estaba desesperado. «¡Tú!», gritó con el dedo tembloroso apuntando a Mackenzie. «¡Tú nos trajiste esto! ¡Tu pasado va a matarnos a todos!». La acusación fue volcánica, un hombre condenado ante todos, y sin embargo, nadie lo secundó. Nadie repitió el pánico de Caldwell, porque todas las miradas se habían desviado no hacia el pasado, sino hacia el hombre que permanecía en su sombra. Un hombre que, a pesar de los fantasmas que desgarraban su conciencia, aún podría ser su única esperanza. Y en ese silencio, todos esperaron, no para ver si Mackenzie actuaría, sino cómo el crepúsculo se posó sobre Broken Arrow como un velo dorado agonizante. Desde la entrada, Thaddeus Mackenzie avanzó solo, desarmado, sin escolta, sin escudo, sin fusil. Solo un silencio más pesado que cualquier arma que hubiera cargado jamás.
En la cresta 50 guerreros apache aparecieron como fantasmas esculpidos de piedra y venganza. No emitieron sonido alguno, ningún grito de guerra, simplemente permanecieron en formación una media luna de juicio. En el centro estaba el jefe, Running Bear, severo e inmóvil, como un dios esperando dictar sentencia. Sus ojos recorrieron el rancho atravesando polvo y distancia hasta posarse sobre la figura solitaria que cruzaba la línea de la cerca. El viento azotaba el abrigo de Mackenzie, pero su espalda seguía recta. No caminaba para enfrentar la muerte, sino para recibirla al fin. «Coronel Mackenzie», dijo Running Bear con una voz fría y afilada como acero forjado, «el hombre que mató a mi hermano, el hombre que manchó de sangre una bandera de tregua». La acusación cayó como una explosión de cañón. Los soldados detrás de Mackenzie se congelaron. Los peones del rancho desviaron la mirada, como si la cercanía a la traición pudiera contagiarse. Nadie conocía toda la historia, pero si aquello era cierto, estaban al lado de un criminal de guerra. Mackenzie no se inmutó. Alzó el mentón y sostuvo la mirada del jefe. Stonewolf no vino solo. Traía 20 guerreros escondidos entre las rocas. Mi explorador los vio. Cuando lo confrontamos, desenvainó su cuchillo. Tuve que elegir el honor o la supervivencia. Elegí a mis hombres. Los apaches no dijeron nada. Solo los ojos de Running Bear se entrecerraron. Pasó un largo momento lo suficiente para que el miedo floreciera antes de que preguntara: «¿Y ahora qué eliges?» Mackenzie no respondió. Simplemente desabrochó su pistolera y dejó caer el Colt sobre el polvo. «Llévame a mí. Perdónalos a ellos». Ese momento tan breve que pudo haber pasado desapercibido cambió el peso de la historia. Running Bear alzó una mano. Los arcos descendieron al unísono. «Dices la verdad», dijo suavemente. Stonewolf habría hecho lo mismo. Y entonces, como niebla disipándose con la luz del amanecer, los apaches se dieron la vuelta y cabalgaron lejos sin dejar victoria ni derrota, sino algo más grande, atrás reconocimiento. Y el fin de una pesadilla sepultada en polvo y sangre. Cuando los últimos vientos del crepúsculo barrieron la pradera calcinada, un silencio sagrado descendió sobre el rancho Broken Arrow. Thaddeus Mackenzie permanecía inmóvil, ya no era el mozo encorvado que apestaba a sudor y vergüenza, sino una figura alta y curtida delineada en polvo y luz. No llevaba arma, ni escudo, solo el peso de su pasado sobre los hombros. Y aún así detuvo una masacre no con la fuerza, sino entregando todo aquello que alguna vez lo había roto. Caldwell, el hombre que una vez escupió a sus botas, ahora estaba paralizado no por miedo, sino por el derrumbe aplastante de todo lo que creía saber. Los peones, los soldados, los civiles, cada alma que lo había ridiculizado o compadecido, ahora veía a otro hombre, no un fracaso, no un fantasma, sino un sobreviviente del infierno que eligió no convertirse en monstruo. Webb estaba a su lado, los labios temblorosos, incapaz de pronunciar palabra. Solo una palabra resonaba en su mente: perdón. No el perdón al enemigo, sino a uno mismo. Un niño lloraba en silencio. Un soldado se enjugó las lágrimas. E incluso los guerreros apaches, ya desvaneciéndose en el horizonte, debieron haber sentido que algo cambiaba en el viento, una verdad muda llevada por el polvo. Un hombre roto acababa de terminar una guerra con nada más que el peso de su arrepentimiento. No hubo vítores, ni medallas, solo silencio más pesado que los disparos más profundo
que la sangre derramada. Y en ese silencio, un hombre alguna vez considerado inútil logró algo que ningún general, ninguna bala, ningún consejo de guerra jamás podría puso fin a una maldición de guerra, con un corazón hecho trizas, expuesto al sol poniente. Nadie esperaba su regreso, no después de todo lo que había ocurrido. Y sin embargo, apenas unas semanas después de aquel enfrentamiento decisivo con Running Bear, Thaddeus Mackenzie, el hombre que alguna vez fue ridiculizado como el hombre del estiércol, volvió a usar el uniforme. No para liderar una carga, sino para salvar almas tan destrozadas como la suya. En Fort Davis cruzó el patio de entrenamiento como un fantasma de otra vida. Los jóvenes reclutas se rieron al principio, hasta que los susurros se esparcieron como fuego en pasto seco. Es él, el coronel Mackenzie, el hombre que sostuvo Anti-Doom durante 3 días, el que se quedó atrás para salvar a 200 heridos. La risa cesó. En su lugar, reverencia, asombro. De vuelta en Broken Arrow ocurrió lo impensable. Caldwell, el mismo hombre que antes humillaba a Mackenzie, a diario cayó de rodillas ante la verdad y se levantó como alguien renacido. Transformó el rancho que alguna vez apestó a crueldad en un refugio para veteranos rotos, hombres perseguidos no por balas, sino por el silencio. Y esa noche, bajo un cielo inusualmente despejado, para Texas se alzó el humo en la cresta lejana. Señales de humo apache. No de guerra, sino de paz. No un desafío, sino una ofrenda. Un símbolo de que incluso una historia empapada en sangre podía reescribirse si se había compartido suficiente dolor. Un joven soldado entrecerró los ojos hacia el horizonte y susurró: ¿Qué es eso? Mackenzie no respondió. Solo se quedó allí observando cómo las volutas de humo se elevaban, las manos cerradas con calma a los costados. El hombre que una vez cargó con el peso de 100 soldados muertos estaba por fin aprendiendo a cargar consigo mismo, sin ser aplastado por la memoria.